Saludos, soy Javier Peña. En esta oportunidad, en la cátedra de contaduría, vamos a tratar el tema que tiene que ver con los métodos de valoración de los inventarios. En este caso, he seleccionado el método web, que significa últimas entradas, primeras salidas. Vamos a ver entonces un poco sobre este tema. Y aquí tenemos que a nivel contable, el éxito de un negocio depende también de la forma como valoren o evalúen las mercancías que van recibiendo y con las que cuentan pues, para el giro normal de la empresa. Uno de esos métodos, el que yo he seleccionado, es el método de primeros en entrar, primeros en salir. ¿En qué consiste el método? Bueno, un mecanismo por el que optan aquellos que ejercen actividades de este tipo y que trabajan con mercancía a los fines de que contablemente toda aquella mercancía que entra de última es la mercancía que primero sale de los inventarios, y ya vamos a ver enseguida cada uno de los aspectos que tienen que ver con el método. Método últimas entradas, primera salida. Consiste, como le dije, en sacar del inventario la última mercancía que ha llegado y son las que primera mercancía que deben salir. Este método está siendo cuestionado por todas las autoridades porque tienen que ver en materia contable. ¿Por qué? Porque es un método que esconde detrás de él algunas evidencias de, por ejemplo, disminución en el pago de impuestos y registros irreales, que lo vamos a ir viendo a la medida que vayamos viendo las presentaciones. Se utiliza comúnmente en artículos o en mercancías que no tienen o no manejan fecha de caducidad, en materias primas como madera y piedra, y específicamente se destina a productos que no perecen en tiempo rápido. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, leche líquida ya comprada y vuelvo a comprar leche líquida, yo no voy a sacar la leche líquida pasteurizada de primero y voy a dejar la que ya tengo allí en inventario porque se me va a dañar. Entonces, como es un producto que perece, entonces no puedo usar este tipo de inventario allí. Pero sí lo puedo usar si yo tengo una ferretería y compro acero y lo tengo guardado. Por supuesto que cuando compro el nuevo acero puedo sacarlo primero porque el otro no se me va a dañar. Sin embargo, vamos a ver algunas características en las presentaciones más adelante porque hay algunas aristas pues, que tenemos que evaluar allí bien. Por ejemplo, las consideraciones que se deben tomar en el método último en entrar, primero en salir. Primero, en cuanto se agota la partida de más reciente ingreso, se utiliza la siguiente partida y en ese mismo orden. En el orden de las adquisiciones. Primero sale lo que último llegó. El inventario tiende a quedarse valorado al costo de adquisición más antiguo. ¿Por qué? Porque si el que entró primero lo saqué, mi inventario se quedó con la mercancía más vieja al costo más viejo. Considera las últimas unidades adquiridas, son las primeras surtidas y vendidas. Si yo adquirí el acero y estoy aplicando el método web, yo agarro ese acero y son las primeras que exhibo y vendo. Y dejo la mercancía que estaba ya en inventario todavía allí. El inventario se compone entonces del inventario final más las compras del periodo. Y finalmente, en una época de altos costos de inflación como la actual, pareciera en teoría que es el inventario, es el método de evaluación más importante que pudiéramos aplicar. Yo particularmente no estoy de acuerdo. Y dice pues que porque las ventas quedan valuadas a costos recientes, lo que afecta el resultado, reduciendo la utilidad, pero pago menos impuestos, que ya lo vamos a ver enseguida. Las características del método web. Últimas entradas, primero en salir. Ya lo explicamos, las mercancías que entra de último, la primera que saco. Sin mercancías perecederas, es decir, no puedo utilizar mercancía que perece, comestibles que perecen, para aplicar este método porque las pérdidas serían cuantiosas, porque perecerían, se vencerían, no la sacaría y tendría pérdida. El cambio de valor, la más antigua adquiere los precios de la mercancía nueva, es decir, vuelvo al tema del acero. Si yo tengo allí acero guardado, compro acero nuevo, por supuesto, si saqué el primero, el que viene detrás, yo lo vendo al mismo precio del que salió primero, que es un precio nuevo, distinto al que tenía almacenado. Y el orden dispar de los registros es lógico porque la diferencia del orden secuencial, a diferencia del PET, primero en entrar, primero en salir, dentro del último en entrar y primero en salir, el orden de registro de entrada y salida es a la inversa. Va desde los productos más nuevos hasta los productos más antiguos
por lo tanto se conservan los precios más recientes. Vemos ahora cuáles son las ventajas del método web. Bueno, la ventaja, impuestos bajos, ya lo dije. Si yo tengo mercancía allí guardada y me llegó mercancía nueva y aplico el método web y saco primero la nueva y dejo allí la vieja, va a ocurrir esto: al sacar los primeros productos que entraron, al final no habrá mucha utilidad, porque por lo general la más antigua adquiere el precio de la más reciente. Pero ¿qué pasa? Por el pago de impuestos baja, se ve reducido. Productos que aumentan valor, claro está, conforme entra una nueva mercancía, la mercancía más antigua adquiere un nuevo valor. ¿Cuál valor? El de la mercancía más reciente, por lo cual aumenta considerablemente el valor. Si aquel acero me costaba $50 y yo adquirí ese mismo acero en tiempo ahorita y me cuesta 100, vendí el de 100 y el que tengo guardado lo vendo en 100, adquiere un valor diferente. Baja devaluación en situaciones de crisis, lo dije ahorita, de alta inflación, el sistema web no se ve afectado, ya que el constante aumento de sus precios le permite amortiguar los efectos negativos y mantener su precio en el mercado. Ya lo expliqué en ocasiones anteriores. Vamos entonces a las desventajas del método web. 1. Debido a que los productos antiguos adquieren el precio de los productos nuevos regularmente, y la lógica lo dice, son mucho más altos, los primeros se vuelven costosos, por lo que se podrían tener menos venta. Si yo tengo el acero, como les dije, en 50, compré unos de 100 y eso les pongo el precio de 100, pudiera representarme un aumento, un incremento del precio que el consumidor pudiera no pagarlo y se me incrementa considerablemente y puedo tener una baja en las ventas. Estancamiento de la mercancía. Como la mercancía que más se mueve es la reciente y la anterior queda allí todavía en almacén, porque son en algunos casos, por muy resistentes que sean las mercancías, siempre tienden a dañarse. Vuelvo al tema del acero. El acero, si bien es cierto, no tiene fecha de vencimiento, de caducidad o no perece, por supuesto que esa mercancía puede deteriorarse por acciones medioambientales y por supuesto se deteriora y puedo tener pérdidas. Esa es otra de las desventajas y no representa el valor real, por lo que le dije, ya esa mercancía que yo tenía guardada allí, antes al traerla, una vez que saqué la primera, traigo la que tenía, ese costo que está allí no es el real. Yo lo compré por precio mucho más abajo y ahora lo tengo a un precio mucho más alto. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela en este momento? Por ejemplo, que esto, con el tema de la dolarización, la inflación incontrolable que hay en este país, por supuesto que la mayoría de las personas utilizan el método web para evadir al CENIAE, para evadir los controles de la SUNDEC, porque si yo tengo mercancía vieja y me llega una mercancía nueva no perecedera, por supuesto yo la agarro y la exhibo y la vendo a un precio más alto. Cuando me vienen a hacer mis controles, tanto la SUNDEC como el CENIAE, yo sencillamente demuestro que estoy vendiendo mercancía nueva a precio nuevo y estoy evadiendo que allá tengo en los almacenes una mercancía vieja que le estoy colocando precio nuevo y por supuesto estoy teniendo mayor utilidad a un precio irreal. Y bueno, aquí en este caso hago un resumen. Métodos de valoración son muchos. Nosotros escogimos quizás el método web, el que no se usa, el que está cuestionado por la NIF, el que está cuestionado por la gran mayoría de las empresas grandes y por supuesto particularmente considero que es un método que no debe utilizarse. Yo no lo recomendaría utilizarse porque es un método que se puede usar a mediana escala y muy baja escala, pero que no representa el real. Es como dice uno en criollo, pues pan para hoy y hambre para mañana. Estamos haciéndole daño a la salud del negocio cuando hablamos de precios irreales, cuando hablamos de mercancía vieja que va a seguir almacenada, que puede deteriorarse o puede de alguna manera causar pues en el consumidor final un daño. Por lo tanto, pues yo considero que este es uno de los métodos que no deberíamos utilizar. Muchísimas gracias.